Amigos de Nora 25, Fuerza Ecuador y Dalo Bucaram han adoptado como lema de campaña el de luchar por un Ecuador sin odio. Su discurso se centra en la conciliación, atributo que caracteriza candidaturas jóvenes y exitosas en el extranjero. Así, Fuerza Ecuador habla de construir un Ecuador inclusivo, donde se acabe la persecución al empresario exitoso, exista libertad informativa y se reconozcan tanto los errores como los aciertos del correísmo. Aún no se oficializa un plan de gobierno, pero Dalo Bucaram ha propuesto públicamente lo siguiente: eliminar las salvaguardias, eliminar el anticipo de impuesto a la renta, reducir el IVA del 14% al 10% de manera diferenciada y progresiva, de acuerdo a la realidad de cada provincia, reconocer la deuda y luego renegociarla, generar 300.000 plazas de empleo atendiendo y sectorizando el mapa agropecuario y fusionar el Cenecit y el Ministerio de Educación. Así también propuso convocar una consulta popular para promover 30 enmiendas a la Constitución, conjuntamente con una comisión de fiscalización. La duda es si ese historial de conciliación y aquellas promesas son o no compatibles con el comportamiento político de Dalo y la historia que le antecede. Bien, entonces vamos a preguntar sobre sus propuestas de campaña, sus propuestas de gobierno. De lo que acabamos de escuchar, la tarea más compleja es resolver la economía. ¿Cómo hacer, por ejemplo, con el tema de la deuda pública, abogado? Sí, primero, complementando la respuesta que me hacía la ciudadana, no solo me siento preparado, si está capacitado para gobernar, sí. Tengo una maestría justamente en gobernanza y gobernabilidad hecha en la George Washington University y toda una vasta experiencia en el tema político con 2 asambleas encima. Bueno, pero también es graduado en la Cooperativa de Colombia. También aquí a nivel nacional. Sí. Y en la Metropolitana de Guayaquil. La Cooperativa de Colombia de no tan buen... donde han salido grandes profesionales. Y mi título fue fiscalizado por este gobierno. De hecho, no hay la universidad. Cuando teníamos conflictos. Okay. Pasó a 2 comisiones de evaluación. Y finalmente es el gobierno, a través del CONEA, el que me concede el título. ¿Así? Así que, okay. Sí, solo se para aclarar encuentra plenamente capacitado. Deuda pública, por favor. Bueno, en el tema de la deuda pública hay que hacer una fiscalización de esa deuda primero. Los ecuatorianos no tenemos a ciencia cierta los números claros y hablamos sobre las hipótesis de lo que el gobierno quiere informarnos. Usted en entrevista aquí con el presidente de la República le decía aquello y el presidente nos habla de porcentajes, sí, pero no nos dice cifras ciertas en qué porcentaje realmente se ha incrementado la deuda. Habla de un reconocimiento parcial de esa deuda de 39.000 millones, desconoce la deuda con el Seguro Social y en el porcentaje reconocido en relación al PIB ya hemos sobrepasado hace rato el 40% que pusieron como techo ellos mismos en la Constitución. Habrá que renegociar esa deuda. Que en un PIB de 100.000 millones era 40.000. Hoy el PIB está en menos de 100.000 millones y habrá que renegociar la deuda. Usted tendrá que destinar, Dalo, 5.000 millones de dólares para pagar la deuda en el 2017. Bueno, y habrá que hacerlo. ¿De dónde va a sacar recursos? Habrá que hacerlo con la negociación. Usted señala bajar el impuesto, por ejemplo, del valor agregado. ¿Cómo va a obtener recursos para atender ese manejo fiscal que está tan complejo? Nosotros vamos a hablar de afectar 4 impuestos. A ver. Eliminación de salvaguardias. Eliminación. Son alrededor de 800 millones de dólares por año que el Estado dejaría de percibir. Okay. Reducción del IVA del 14 al 10% o... Del 14 al 10%. Del 14 al 10%, porque actualmente está en el 14%. Se dijo que era un año, pero conociendo lo que pasó con las salvaguardias, que dijeron que era un año, y fue un año que nunca terminó, tendremos que ver si es así. Además, ese año cumple en mayo, y ahí podremos reducir el IVA. La reducción de 2 puntos al IVA significan otros 800 millones de dólares anuales. Sí. Serían ya 1.600 millones de dólares. La gente diría en este gobierno estatista y fiscalizador, pero son 1.600 millones que el Estado deja de recibir. Solo para concluir la idea. ¿Dónde se quedan estos 1.600 millones de dólares? En el bolsillo del pueblo, generando liquidez. Por eso todos los libros económicos ordenan que en época de recesión y de pobreza, lo correcto es disminuir impuestos para oxigenar el bolsillo de los ciudadanos. Entonces nosotros queremos generar liquidez y reactivar la actividad comercial en el país a través de un IVA diferenciado principalmente en las zonas fronterizas. Miren lo que ha pasado con el tema de las salvaguardias. Es verdad que estamos recaudando alrededor de 800 millones de dólares, pero ¿cuánto estamos dejando de recibir? Se
ha afectado en 1/3 la actividad de importación. Y a quienes más han afectado es al vendedor informal. Pero todo eso, o sea, abogado, lo que hace es que usted no va a tener dinero para que funcione el gobierno. No es verdad, Andrés. No es verdad. Eso es como que usted sea un necio, que pierda un trabajo de los dos que tiene y quiera seguir llevando el mismo nivel de vida. Ah, no. Va a reducir entonces el tamaño del Estado. Hay que achicar el tamaño estatal. Eso significa reducir puestos de trabajo. Y hay que ahorrar, además. Reducir puestos de trabajo. El presidente dijo una barbaridad, no sé si aquí sentado, que en economía dolarizada no era importante ahorrar, no era importante tener una reserva fuerte. Usted eso se lo está diciendo a los ecuatorianos, pues si estamos en una economía dolarizada. Hay que cambiar el modelo estatista, fiscalista que este gobierno ha diseñado en un acuerdo público-privado y achicar el tamaño estatal. Con despidos de funcionarios, de servidores públicos. No solo con despidos, hay que estudiar las nuevas tasas salariales, porque estamos en crisis. Se desarrollan leyes solidarias, pero que solo se le cargan a los ciudadanos. Hay que desarrollar leyes solidarias que estudien una nueva tasa salarial para no entrar en despidos intempestivos, sino que estudiemos. No es posible que un asambleísta, mientras el 62% de los ecuatorianos, dicho por el INEC, no tienen un trabajo estable, no tienen para cubrir siquiera el precio-costo de la canasta básica, los asambleístas ganen entre 5.000 y 6.000 dólares. ¿Usted es partidario, Dalo, ¿usted es partidario de continuar en esta política de privatizaciones que ha emprendido el gobierno? Mire, hay algunas de ellas que son positivas. Por ejemplo, y creemos, Petroecuador, las gasolineras de Petroecuador. Y creemos que algunas de ellas tienen que evaluarse y mantenerse, y algunas otras también entrar en privatización. Sopladora, por ejemplo. Por la crisis que este gobierno ha originado. Banco del Pacífico, por ejemplo. El gobierno lo admite, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasó con la venta de los medios incautados? CNT, los medios incautados. ¿Qué pasó con la venta de los medios incautados? Han quedado sencillamente como centros de alianza país para decir lo que el gobierno quiere, para enlazarse a todas las actividades gubernamentales y partidistas. Lo que pasa es que las políticas privatizadoras son de alguna manera el símbolo del neoliberalismo. Por eso provocará entonces un gobierno neoliberal. Fomentamos una política socialdemócrata, humanista, ya está, en la que adaptemos nuestras decisiones de gobierno a las realidades que vive nuestro pueblo. Sin un rol preponderante del Estado. El Estado tiene que ser y jugar un rol regulador, ya está, no administrador de la cosa privada, no administrador de la vida de los ciudadanos. No puede el Estado entrometerse en la libertad financiera de un ciudadano, sino solamente para regular y no permitir las diferencias económicas a través de políticas fiscales. Abogado, yo le interrumpí. Usted señaló que una de las propuestas es eliminar las salvaguardias, otra es bajar el impuesto del valor agregado. ¿Qué va a ocurrir con el impuesto de la salida de divisas, por ejemplo? Eliminar el ISD. Ya está. Son impuestos antitécnicos que ellos mismos han tenido que reformarlos. Eliminar el cobro anticipado al impuesto a la renta. ¿Cómo le cobra usted a un negocio comercial un impuesto anticipado en el tema del impuesto a la renta? Si la actividad comercial ha caído entre un 30 y 60%, el 30% de los negocios han cerrado porque han afectado sus ventas, y la recaudación fiscal a través de estas decisiones equivocadas en materia económica ha caído alrededor de un 35 a 40% en lo que va del año. Se ha equivocado.